Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la familia nuevamente. La semana pasada les había dicho que ya íbamos a terminar ese tema, pero la verdad es que hay cosas tan interesantes que no quise pasarlas por alto. Entonces, hoy sí vamos a estar concluyendo. Para la semana próxima hablar ya acerca del tema del matrimonio. Está muy bueno también. Aunque hay mucha similitud entre los temas, van a ver que hay cosas muy particulares que debemos de conocer acerca del matrimonio para poder vivir nuestros matrimonios y aconsejar a nuestros hijos acerca del matrimonio en el futuro. Gracias por todo, por su compañía y bueno, comenzamos ahora mismo. Muy bien, este es el file que vamos a estar compartiendo esta semana y comenzamos recordando un poco acerca de lo que concluimos, acerca de que Dios no le agrada el divorcio. Él construyó el matrimonio, él diseñó el matrimonio para permanecer junto para toda la vida. Sin embargo, pues hay situaciones en las que a veces es imposible que esto se dé de esta forma. Continuamos con esto. Dice, hemos dicho muchas veces que las instrucciones que Dios nos ha dejado en nuestro manual de funcionamiento tienen la única intención de mostrarnos el camino hacia una vida mejor. Recordemos que el propósito de Dios cuando nos puso en esta tierra fue que disfrutáramos de una vida plena. Y ese propósito de Dios no ha cambiado. Sigue siendo exactamente el mismo. Yo la verdad no me imagino a un Dios creando al ser humano y poniéndolo en el mundo en el que no supiera qué hacer. Y que tuviera que adivinar cuál sería el camino correcto. No. Dios nos dejó nuestro manual de instrucciones y bueno, gracias a eso nosotros podemos evitar cometer muchos errores. Hemos dejado claro que Dios demuestra su amor a nosotros a través de dos acciones, que es protegiéndonos y cuidándonos. Esta es una forma muy práctica de evaluar cuando una persona ama a otra. Normalmente se preocupa por su protección, por protegerla, por cuidarla. Y eso es la muestra más grande de amor. Y Dios no es la excepción. Entonces, cuando todas las instrucciones que Dios nos deja respecto al matrimonio, su única intención es precisamente esa, protegernos y cuidarnos de ciertas circunstancias que pudieran causarnos daño. Entonces, cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, cuando nosotros seguimos las leyes de Dios respecto a la familia, podemos esperar estos beneficios. Lo primero de lo que Dios quiere protegernos es contra las desilusiones. Lo que una pareja busca cuando decide vivir en una unión libre es evitar el riesgo de llegar al divorcio, ¿no es cierto? Sin embargo, la gran mayoría termina dándose cuenta de que al optar por esta decisión, esto es precisamente lo que provocó. ¿Por qué? Pues simplemente porque al acostumbrarse a que cada quien lo suyo, que es la regla mientras vives en unión libre, en el momento en el que deciden formalizar y casarse, ya no pueden acostumbrarse a una vida de matrimonio, donde la clave es precisamente el compartir. Y terminan por separarse. Mientras se preparaba este tema, leí acerca de personas que decidieron precisamente hacer esto, experimentar y decidieron vivir juntas. Y mientras vivían juntas, bueno, pues ellos cada quien partían los gastos. Uno se hacía cargo de ciertos pagos, otro se hacía cargo de otros pagos. Una vida muy independiente en el aspecto económico. Cuando ellos finalmente decidieron casarse, según cuentan las historias, el matrimonio no funcionó. Y no funcionó sencillamente porque se habían acostumbrado tanto a la independencia de cada uno, que cuando llegó el momento de vivir una vida en pareja, en la cual pues se supone que hay un presupuesto común, muchas cosas tienen que manejarse, administrarse con el conocimiento de la otra persona, tienen que ponerse de acuerdo el uno con el otro. Ya no pudieron hacerlo porque se habían acostumbrado tanto a la independencia que esto no fue posible. Y desgraciadamente pues el resultado fue la separación. Y con esto pues obviamente la desilusión que trae una separación. Se llegan a dar otras situaciones en las que la excusa es la misma. Sin embargo, solo uno de ellos toma en serio la relación y llega a involucrarse sentimentalmente con su pareja, pero la otra parte solo le importaba pasar el tiempo. Esto es muy común verlo en parejas, digamos, a veces adolescentes, a veces personas universitarias que están estudiando en la misma escuela,
Y pues por tener compañía, por evitar la soledad, deciden juntarse y compartir, vivir en pareja. Pero dentro de esta relación, solamente uno de ellos se comprometa. El otro lo único que estaba buscando era, pues bueno, pasar el tiempo mientras terminamos, y ya después de que cada uno se gradúe, pues cada uno hará su vida por su lado. Pero ¿qué hay de la otra persona? Entonces, el resultado de estas relaciones es siempre la desilusión. Y pues como no existe un compromiso, se terminan separando. Lo peor es que ¿qué pasa si como producto de esta relación, de esta unión, tuvieron hijos? ¿Qué va a pasar con esos niños después? Aquí es donde las cosas se empiezan a complicar un poco. Ok, continuando, vemos que el seguir el plan de Dios para la familia te protege también del abuso machista. Hay un estudio interesante realizado por el Departamento de Justicia que confirma que las mujeres que viven en unión libre tienen 72 veces más probabilidades de ser golpeadas por su pareja. Este es el 520% más de probabilidades de ser golpeados. Y esto nos da una idea de que los hombres respetan más a las esposas que a las amantes. Me llamó mucho la atención el leer acerca de esto, porque uno tiene la idea de que pues uno como que cuida más al amante, ¿no? Dado que es una relación momentánea, como que uno pensaría que el amante la trataría de una forma diferente, ¿no? Sin embargo, estas estadísticas demuestran completamente lo contrario. O sea, que hay muchas mujeres que se colocan en esa situación y resultan ser víctimas muchas veces de golpeadores. Es interesante ver esto, que los hombres respetan más a las esposas en cuestiones de agresiones que a las amantes. El seguir el plan de Dios para la familia te provee de un sentido de realización. Cuando vemos a una pareja de edad avanzada que ha llegado junta a la vejez, comprobamos el hecho de que el haber superado los problemas que seguramente existieron, tanto para sacar adelante a los hijos como el haber superado los problemas propios de la pareja, siempre trae un sentido de lo logramos. Aquí vale la pena hablar un poquito del asunto. Muchas parejas deciden permanecer juntas hasta el final, únicamente por el bienestar de los hijos, dicen esto. Yo creo que no es muy sano mantener una situación como esta y pensar, bueno, pues para que mi hijo no viva solo, voy a aguantarle a esta persona y vamos a llegar hasta el final. Y resulta que cuando ya los hijos crecieron y ya los hijos se fueron, tú aún permaneces viviendo con esa persona con la cual nunca mantuviste una buena relación. Simplemente te mantuviste junto a ella para que los hijos pudieran vivir en un ambiente de familia. Pero ¿y ahora qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con las dos personas que se han quedado solas y que tienen que continuar una vida por delante? Es triste ver en muchos casos situaciones de este tipo en las cuales las parejas ya mayores se separan porque se dan cuenta de que lo único que los unía era el bienestar de los hijos, ¿no? Yo creo que estos casos no deberían de darse. Es mejor hablar claramente, es mejor resolver los problemas mientras se van dando, y esto pues ayuda a evitar rencores al final. Cuando uno no tiene claro el objetivo de la pareja, que es compartir una vida juntos, crear a unos hijos juntos, terminar su vida juntos hasta que la muerte los separe, como dice el eslogan del matrimonio. Cuando no se entiende esto y se decide vivir a fuerzas con la persona o nada más por apariencias, aún para con los propios hijos, el resultado no es muy bueno, ¿no? Y a fin de cuentas, yo creo que no vale la pena vivir una vida de este tipo. Es mejor hablar claramente y tener en cuenta de que pues el hecho de que tengamos que vivir la vida con nuestra pareja hasta que la muerte nos separe no debe de ser un motivo de desaliento, ¿no? De pensar, tengo que aguantar a esta persona hasta que... No. Al contrario, cuando nosotros aprendemos a desarrollar una relación con nuestra pareja, es maravilloso. Yo he tenido la gran fortuna de ver parejas de ancianitos que ahí están los dos juntos todavía, y cuando uno de ellos sale,
la pareja lo despide, le lanza besos, y hablamos de personas de 80, 85 años. Es muy agradable ver situaciones de esas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que vivamos como parejas. Bien, el siguiente punto es: el seguir el plan de Dios para la familia protege a nuestros hijos de la falta de atención. Recuerden que el criar a los hijos quiere decir ayudarlos, estar pendientes de ellos, guiarlos durante todo el camino, desde la niñez hasta siempre. Y cuando uno de los padres, no está, o supongamos que tiene que ausentarse, es realmente una bendición tener una pareja que pueda hacerse cargo de los hijos, de forma que quien sale pues puede estar tranquilo, sabiendo que los hijos estarán bien. Esto es algo que pueden apreciar mucho los padres solteros, que pues tienen que hacer el papel de padre y madre y a la vez cuidar a los hijos, ayudarlos con la escuela, ayudarlos con las tareas de la escuela, asistir a todos sus eventos, en fin, atender a sus hijos. Y cuando no está la pareja junto, esto es realmente una tarea muy, 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 muy difícil. Cuando está la pareja junta, puedes estar pendiente de la educación de los hijos, puedes involucrarte en sus vidas, puedes saber qué están pensando, qué están sintiendo, con quién salen, estar pendientes de eso. Es por eso el motivo que Dios creó a la pareja como un complemento, para que entre los dos, pues uno pueda hacerse cargo de la provisión, digamos, puede hacerse cargo de buscar los medios para que la familia salga adelante, mientras que la otra parte de la pareja está poniendo atención a los cuidados propios de la familia, de los hijos. Hay un versículo increíble que nos cierra todo este concepto muy bien, que es Eclesiastés 4, 9 al 12. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y hay una remarca aquí, algo interesante: dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este versículo es fantástico porque nos habla de la fortaleza que hay en la pareja. O sea, cuando dos personas se unen para un proyecto, obtienen muchos beneficios. Y nos agrega un tercero: dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto quiere decir que cuando en esa pareja está Dios, que es esa tercera persona involucrada, ese cordón es prácticamente irrompible. El siguiente punto dice que el seguir el plan de Dios para la familia protege a nuestros hijos de la inseguridad emocional. Y es que realmente el divorcio trae trastornos emocionales para los chiquillos y para toda la familia en general muy, muy grandes. Dice aquí: todo divorcio trae consigo inseguridad emocional en nuestros hijos. La estabilidad que provee el matrimonio se va por los suelos cuando los padres se separan. Nuestros hijos necesitan estabilidad familiar para saber que pueden contar con sus padres, y ese sentimiento es una de las necesidades básicas del ser humano. Entre las necesidades básicas del ser humano podríamos hablar el alimentarse, el vestido, la casa, el tener un lugar donde cobijarse. Son necesidades básicas que todo ser humano busca durante toda la vida, y ahí podemos incluir esta necesidad de estabilidad familiar. Realmente los hijos de padres que se han divorciado son personas muy inseguras, son personas que les cuesta mucho trabajo relacionarse. Esto lo comenta el siguiente punto, que dice que el seguir el plan de Dios para la familia protege a nuestros hijos contra los problemas para relacionarse. Vean, dice: las investigaciones nos aseguran que los hijos de matrimonios divorciados o que han vivido solo con uno de los padres enfrentan grandes problemas para relacionarse con toda su vida. Y esto abarca áreas como el trabajo, la intimidad en una relación, etc. Y esas cicatrices se llevan por mucho, mucho tiempo. Nosotros no medimos muchas veces las consecuencias del divorcio, y realmente a los que estamos afectando son a personas inocentes, a nuestros hijos, que ellos no tuvieron ninguna culpa de los problemas que han sucedido.
Sin embargo, estos chiquillos cuando crecen, está comprobado de que muchos de ellos tienen grandes probabilidades de divorciarse también ellos. Hay un dicho que dice que hijos de padres divorciados terminan necesariamente divorciándose. Y esto, pues, hay un fondo espiritual aquí que es una maldición. El hecho de que el matrimonio se disuelva es parte de una herencia que podemos traspasar a nuestros hijos, pero bueno, en otra ocasión tal vez hablaremos un poco más a fondo de esto, pero en este caso baste saber que el hecho de que nuestros hijos hayan pasado por ese tipo de situaciones les crea una inseguridad tremenda. O sea, a ellos les cuesta mucho trabajo relacionarse con sus futuras parejas, y tal vez esto sea la consecuencia de esta maldición de que muchas veces terminan divorciándose también ellos. Ojalá y como padres reflexionáramos con esto, y esto nos motivará a buscar soluciones cuando hay problemas en el matrimonio y no optar por decir, bueno, pues ya cada quien por su lado y a volar, ¿no? Nuestro siguiente punto dice: las normas de Dios en cuanto al matrimonio y la familia proveen modelos sanos. Dice aquí: una familia con un esposo y una esposa que muestran una relación amante, generosa y respetuosa proporcionan a los hijos un recurso de un incalculable valor. ¿Recuerdan aquello que dice que la mejor herramienta para enseñar es con el ejemplo? O sea, los niños cuando crecen y ven dentro de la familia que el papá respeta a la mamá, que la mamá respeta al papá, que se tratan bien. Obviamente pues no existe una familia perfecta y van a haber problemas, pero también de esto los chiquillos aprenden, porque aprenden a que hay que superar los problemas en una pareja, que no se trata de que si hubo un problema pues me separo y listo, no tiro la cobija y se acabó. No. Aprenden a enfrentar los problemas, a saber que tienen que buscar una reconciliación con la pareja, y esto pues son enseñanzas de vida. Hay muchos casos en los que los hijos crecen solos, por ejemplo, y ellos muchas veces adolecen de esto porque no han tenido un hermano con quien pelear y que hayan tenido que volver a reconciliarse con él porque pues no les queda de otra. Viven en la misma familia y necesariamente tienen que reconciliarse con su hermano porque no lo van a dejar de ver. Y esto da lecciones muy importantes para los chiquillos, porque aprenden que la vida es así. O sea, vas a tener problemas, pero eso no quiere decir que tienes que romper relaciones definitivamente con la otra persona. Hasta aquí hemos visto los beneficios, hemos visto las cosas de las que Dios nos protege cuando vivimos en familia, cuando seguimos las instrucciones de Dios para la familia y permanecer juntos. Pero hay situaciones que se dan en la vida, las cuales son inevitables en muchas ocasiones. Tal vez porque uno de los padres falleció, tal vez porque la situación llegó a ser tan incontenible que tuvieron que separarse, tal vez porque por situaciones de traición de una pareja que se involucró con otra persona, se tuvo que ir. En fin, son situaciones que se dan en la vida. ¿Y qué hay entonces de los padres solos? ¿Será que entonces solamente una familia puede desarrollarse normalmente y sanamente teniendo a los dos padres? ¿Qué pasa con las personas que desgraciadamente tienen que vivir uno de ellos con los hijos? Bueno, es alentador saber que Dios tiene un plan para todo. Dios tiene una opción para cada uno de nosotros. Y Dios ha preparado una familia maravillosa para estas personas. Vean, dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Vean qué maravilloso, qué alentador es este versículo, porque nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, Dios a todas las personas que están desamparadas les ha preparado algo. Dice, en su santa morada, ¿sí ven lo que dice ahí en negro? En su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados.
Dios ha preparado una institución en la cual Él hace habitar en familia a todas las personas que no tienen el amparo de vivir bajo la cobertura de una familia. En este versículo, Dios nos refleja su plan para los desamparados. Nos dice que tiene un lugar donde todos los que se sientan desprotegidos pueden encontrar el refugio que proporciona una familia. Pablo hace referencia a esta institución de Dios y nos dice que era un misterio reservado para nuestra era. Esta era en la que ahora estamos viviendo. Efesios 5:32-33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense, Dios está hablando de Cristo y de la iglesia, que es ese misterio. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ama también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Pero Pablo consideraba a esta relación de Cristo y la iglesia como un misterio. Nos habla del amor de Jesús para esta iglesia, que le llevó a dar su vida por ella, creando una nueva familia. Esta familia en la que puedes ser aceptado cuando decides aceptar el sacrificio que Jesús hizo con su muerte. Dios considera a la iglesia como la esposa de Cristo. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ven esto, Dios considera a la iglesia como la esposa de Cristo. Esto da la imagen de una nueva familia que se pretendía formar. Y también nos aclara que la iglesia está formada por los hijos de Dios. Efesios 5:25-27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este versículo está muy interesante porque nos dice que Jesús se entregó y que dio su vida por su iglesia. Esto nos está dando por sentado que la iglesia son personas, porque Jesús obviamente no murió por una institución, por un edificio. Jesús murió por personas. Recuerden que el único motivo por el cual Jesús tuvo que dar su vida es porque tenía que pagar por los pecados de nosotros, que para nosotros eran imposible pagarlos, porque era un precio muy alto. El precio que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados es la muerte. Entonces Jesús dijo: no, momento, yo voy a dar mi vida por ellos. Y ese fue el motivo por el cual Jesús vino y fue crucificado en esta tierra. Entonces, este versículo nos habla de que ese sacrificio que Jesús hizo y entregó su vida por esa iglesia tenía como finalidad santificarla, esto es decir, limpiarla, quitar los pecados que habían cometido, digamos que pagar por los pecados de alguien más, que somos nosotros, y una vez purificada, entonces estaba lista esa iglesia para volver a reanudar la relación de Dios tal y como vimos que fue en el principio, cuando Dios caminaba en el Edén con Adán. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo fue por nosotros y en beneficio de nosotros. Este siguiente versículo, Juan 10:16, nos aclara el hecho de que había en el mundo dos, llamémosles rebaños. En el Antiguo Testamento Dios siempre llamó a el pueblo de Israel como sus ovejas. Y cuando Jesús viene, Él viene por las otras ovejas, que eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. A ese pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel se le conocía como el pueblo gentil, éramos gentiles todos. Y entonces Jesús en este versículo, Juan 10:16, dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Jesús estaba tratando aquí de decirles es que había personas que no pertenecían en aquel entonces a su redil, a su, llamémosle, familia, a su pueblo, pero que Él venía a hacer ese sacrificio porque quería que se unieran todos. O sea, Dios quería unidad entre todo el mundo. Y Juan 3:16, miren cómo lo pone de esta forma. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a hacer un sacrificio y que todo aquel que cree en Él ya no se va a perder, que todo aquel que cree en Él va a tener vida eterna. Él venía a hacer el sacrificio por esas ovejas que no eran del redil, pero que Él quería que fueran del redil, quería rescatar a esas personas. Juan 1, 12, 13 todavía lo deja un poquito más claro y dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que todos los que creen en su nombre les va a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es interesante. En alguna ocasión en el futuro vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, pero lo que nos deja claro es que solamente, se fija en la primera parte, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo ponemos al contrario, lo vemos desde el punto de vista negativo, que esto lo podríamos leer también así: mas a todos los que no le recibieron, a los que no creen en su nombre, a ellos no pueden ser hijos de Dios. Aquí hay un concepto muy interesante, porque muchos pensamos que todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Y de acuerdo con este versículo, hay dos grupos muy bien marcados. Unos que son creación de Dios, criaturas que Dios creó, y otros que son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el enlace entre uno y otro? ¿Cómo puedes pasar de un grupo a otro? Recibiendo, es lo que decía, todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Jesús. Bien, pero estamos ahorita viendo el concepto de la familia. Entonces Dios crea una familia única. Esta familia está integrada por la Iglesia de Cristo, y ese lugar Dios lo tiene destinado para como un lugar de refugio en el que toda la gente puede venir y encontrar lo que les falta, digamos, para vivir en un ambiente de familia. Recuerden que estamos hablando de cuáles son las opciones de personas que no tienen una familia, padre, madre, hijos, y que necesitan que sus hijos se críen en un ambiente de familia. ¿Por qué? Porque vean, el Salmo 133.1 nos resume cuál es el sentir de Dios, cuál es el deseo de Dios para esta familia formada por la iglesia. Dice Salmo 133.1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, Dios, su propósito es que esa iglesia que ha creado Él sea un lugar en el que tú puedas encontrar armonía, en el que pueda haber personas que estén en un mismo sentir, personas que estén pensando en la misma cosa. ¿Ven el plan de Dios? Él quiere unirnos a todos en una sola familia. Quiere que cada uno de nosotros sufra cuando el otro sufre, que nos regocijemos cuando se regocija el otro. Quiere que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Dios quiere que esa familia sea un cuerpo vibrante y compasivo de creyentes, que donde se pueden apoyar el uno al otro en momentos difíciles, y también puede permitir que el padre o la madre sientan la unidad de Dios. En este caso, los padres que no tienen una familia o que no pueden proveer un ambiente de familia a sus hijos, pueden disponer, pueden utilizar este recurso que Dios ha proveído, que es la iglesia, un lugar donde está destinado a que la gente viva en armonía los unos con los otros. Ok, entonces el padre soltero que participa en el cuerpo local de Cristo, que es la iglesia, puede gozar junto con sus hijos de un ambiente, de una familia sana, en donde se compensa de algún modo la pérdida de un esposo o una esposa, o un padre o una madre. Es maravilloso saber que existe un lugar en el que podemos acudir las personas cuando no tenemos la oportunidad de tener una pareja con quien compartir la crianza de nuestros hijos. Dios ha proveído de este recurso por medio de su iglesia. Vean, este es otro versículo que habla acerca de la relación que Dios quiere que haya entre sus hijos en la iglesia. Es algo que dice Dios que quiere ver presente en la iglesia. Efesios 4:1-4 dice: pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vocación. Aquí hay dos cosas interesantes que Dios nos pide que tengamos, que esa es humildad y mansedumbre. O sea, que seamos unas personas humildes, dispuestas a servir a la persona que tenemos juntos. Y también que tengamos paciencia, ¿no? Entonces, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Algo que es a veces muy difícil de encontrar, pero que Dios nos requiere. Necesitamos soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Que a veces pensamos que hay iglesias perfectas y que todos los que van ahí son buenas personas, y no, la verdad es que las iglesias están llenas de personas de todo tipo, pero tenemos que aprender a soportarnos. Eso no quiere decir que porque alguien no me caiga bien no lo voy a soportar. No, hay que pedirle a Dios paciencia y bueno, aprender a convivir con todas las personas en ese ambiente, ¿no? Un ambiente de humildad, de mansedumbre, un ambiente de servicio. Dice que quiere que seamos un cuerpo. De hecho, la imagen más gráfica que existe de la iglesia es ser un cuerpo. Y como habíamos comentado en alguna ocasión anterior, un cuerpo tiene infinidad de miembros, ¿no? Y cada miembro tiene diferentes características. Lo mismo pasa en una iglesia. O sea, no es lo mismo ser ojo, que ser oído, que ser pie, que ser uña, que ser el dedo chiquito del pie. Tal vez todos quisieran ocupar el lugar del cerebro o de partes que consideramos importantes en el cuerpo, como el corazón. Pero tenemos que estar conscientes de que también tiene que existir intestinos, tienen que existir estómagos, tienen que existir diferentes miembros, que al fin de cuentas pues todo conforma un cuerpo que trabaja en armonía y perfección para constituir este gran cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces es maravilloso saber que Dios no se ha olvidado de ninguno de los Dios no ha dejado ninguna circunstancia fuera de control. Él tiene una opción, una oportunidad para cada uno, una de las circunstancias en la vida. Ese versículo que dice que Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Una caña cascada es una caña que está solamente sujeta por la pura piel de la caña, que está doblada y está a punto de arrancarse, pero no se arranca. Y un pábilo que humea, pues podemos imaginarnos una vela que está apagándose, pero que todavía echa humo. Dice que Dios no los apaga ni la arranca. Dios siempre está dispuesto a darte una esperanza. Eso es lo que ese versículo nos da, esperanza de saber que Dios siempre tiene una salida para nosotros. Entonces, tanto para las familias que pueden desarrollarse normalmente, con padre, hijo, los hijos, nos da consejos Dios para poder salir adelante. Y si no podemos vivir en una familia de ese tipo, pues también nos proporciona un medio, un lugar en el cual podemos vivir ese ambiente, en el cual nuestros hijos pueden crecer sanamente. Porque pues Dios, a fin de cuentas, como vimos al principio, Dios es un Dios que protege a viudas y a desamparados. Pues bueno, con esto concluimos el tema. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Me da mucho gusto. Espero que haya puntos que hemos tocado que te puedan servir en tu vida. Y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.